Apuntes para mis hijos es un libro escrito para dejar constancia de un tiempo clave en este país. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto de la Paz y te invito a la lectura colectiva de Apuntes para mis hijos de la colección Vientos del Pueblo del Fondo de Cultura Económica. Espero que sea de tu agrado y te recuerdo que leer es el camino. Juárez es la roca. Juárez es la intensidad republicana. Juárez es la resistencia a ultranza de una nación que enfrentó a enemigos internos y al imperio francés. Juárez es el gran director de orquesta de la generación más brillante que ha tenido México, los liberales de la Reforma. Apuntes para mis hijos es un libro escrito para dejar constancia de un tiempo clave en este país. Los primeros años. En 21 de marzo de 1806 nací en el pueblo de San Pablo Galatao de la jurisdicción de Santo Tomás Ixtlán en el estado de Oaxaca. Tuve la desgracia de no haber conocido a mis padres Marcelino Juárez y Brígida García, indios de la raza primitiva del país, porque apenas tenía yo 3 años cuando murieron. Habiendo quedado con mis hermanas María Josefa y Rosa al cuidado de nuestros abuelos paternos Pedro Juárez y Justa López, indios también de la nación zapoteca. Mi hermana María Longinos, niña recién nacida, pues mi madre murió al darla a luz, quedó a cargo de mi tía materna Cecilia García. A los pocos años murieron mis abuelos. Mi hermana María Josefa casó con Tiburcio López del pueblo de Santa María Yahuiche. Mi hermana Rosa casó con José Jiménez del pueblo de Ixtlán y yo quedé bajo la tutela de mi tío Bernardino Juárez, porque de mis demás tíos, Bonifacio Juárez había ya muerto. Mariano Juárez vivía por separado con su familia y Pablo Juárez era aún menor de edad. Como mis padres no me dejaron ningún patrimonio y mi tío vivía de su trabajo personal, luego que tuve uso de razón, me dediqué hasta donde mi tierna edad me lo permitía a las labores del campo. En algunos ratos desocupados, mi tío me enseñaba a leer. Me manifestaba lo útil y conveniente que era saber el idioma castellano. Y como entonces era sumamente difícil para la gente pobre y muy especialmente para la clase indígena adoptar otra carrera científica que no fuera la eclesiástica, me indicaba sus deseos de que yo estudiase para ordenarme. Estas indicaciones y los ejemplos que se me presentaban de algunos de mis paisanos que sabían leer, escribir y hablar lengua castellana y de otros que ejercían el ministerio sacerdotal, despertaron en mí un deseo vehemente de aprender. En términos de que cuando mi tío me llamaba para tomarme mi lección, yo mismo le llevaba la disciplina para que me castigase si no la sabía. Pero las ocupaciones de mi tío y mi dedicación al trabajo diario del campo contrariaban mis deseos y muy poco o nada adelantaba en mis lecciones. Además, en un pueblo corto como el mío, que apenas contaba con 20 familias y en una época en que tan poco o nada se cuidaba de la educación de la juventud, no había escuela, ni siquiera se hablaba la lengua española, por lo que los padres de familia que podían costear la educación de sus hijos los llevaban a la ciudad de Oaxaca con este objeto, y los que no tenían la posibilidad de pagar la pensión correspondiente los llevaban a servir en las casas particulares a condición de que los enseñasen a leer y escribir. Este era el único medio de educación que se adoptaba generalmente, no solo en mi pueblo, sino en todo el distrito de Ixtlán, de manera que era una cosa notable en aquella época que la mayor parte de los sirvientes de las casas de la ciudad era de jóvenes de ambos sexos de aquel distrito. Estos ejemplos y creencias que se me presentaban de algunos de mis paisanos que sabían leer, escribir y hablar la lengua castellana y de otros que ejercían el ministerio sacerdotal, despertaron en mí un deseo vehemente de aprender, en términos de que cuando mi tío me llamaba para tomarme mi lección, yo mismo le llevaba la disciplina para que me castigase si no la sabía.
pero las ocupaciones de mi tío y mi dedicación al trabajo diario del campo contrariaban mis deseos y muy poco o nada adelantaban mis lecciones. Además, en un pueblo corto como el mío, que apenas contaba con 20 familias, y en una época en que tampoco o nada se cuidaba la educación de la juventud, no había escuela, ni siquiera se hablaba la lengua española, por lo que los padres de familia que podían costear la educación de sus hijos los llevaban a la ciudad de Oaxaca con este objeto, y los que no tenían la posibilidad de pagar la pensión correspondiente los llevaban a servir en las casas particulares a condición de que los enseñase a leer y escribir. Este era el único medio de educación que se adoptaba generalmente, no solo en mi pueblo, sino en todo el distrito de Ixtlán, de manera que era una cosa notable en aquella época que la mayor parte de los sirvientes de las casas de la ciudad eran jóvenes de ambos sexos de aquel distrito. Entonces, más bien por los hechos que yo palpaba, que por una reflexión madura de que aún no era capaz, me formé la creencia de que solo yendo a la ciudad podría aprender. Y al efecto, insté muchas veces a mi tío para que me llevase a la capital, pero sea por el cariño que me tenía o por cualquier motivo, no se resolvía y solo me daba esperanzas de que alguna vez me llevaría. Por otra parte, yo también sentía repugnancia separarme de su lado, dejar la casa que había amparado mi niñez y orfandad, y abandonar a mis tiernos compañeros de infancia con quienes siempre se contraen relaciones y simpatías profundas, que la ausencia lastima marchitando el corazón. Era cruel la lucha que existía entre estos sentimientos y mi deseo de ir a otra sociedad nueva y desconocida para mí, para procurarme mi educación. Sin embargo, el deseo fue superior al sentimiento, y el día 17 de diciembre de 1818, a los 12 años de mi edad, me fugué de mi casa y marché a pie a la ciudad de Oaxaca, a donde llegué en la noche del mismo día, alojándome en la casa de don Antonio Maza, en que mi hermana María Josefa servía de cocinera. En los primeros días me dediqué a trabajar en el cuidado de la grana, ganando 2 reales diarios para mi subsistencia, mientras encontraba una casa en que ser vivir. Vivía entonces en la ciudad un hombre piadoso y muy honrado, que ejercía el oficio de encuadernador y empastador de libros, y vestía el hábito de la Orden Tercera de San Francisco, y aunque muy dedicado a la devoción y a las prácticas religiosas, era bastante despreocupado y amigo de la educación de la juventud. Las obras de Feigo y las epístolas de San Pablo eran libros favoritos de su lectura. Este hombre se llamaba don Antonio Salanueva, quien me recibió en su casa ofreciendo mandarme a la escuela para que aprendiese a leer y escribir. De este modo, quedé establecida en Oaxaca en 7 de enero de 1819. En las escuelas de primeras letras de aquella época no enseñaban la gramática castellana. Leer, escribir y aprender de memoria el catecismo del padre Ripalda era lo que entonces formaba el ramo de la instrucción primaria. Era cosa inevitable que mi educación fuese. En las escuelas de primeras letras de aquella época no se enseñaba la gramática castellana. Leer, escribir y aprender de memoria el catecismo del padre Ripalda era lo que entonces formaba el ramo de instrucción primaria. Era cosa inevitable que mi educación fuese lenta y del todo imperfecta. Hablaba yo el idioma español sin reglas y con todos los vicios con que lo hablaba el vulgo. Tanto por mis ocupaciones como por el mal método de enseñanza, apenas escribía. Después de algún tiempo, en la 4ª escala en que estaba dividida la enseñanza de escritura en la escuela a la que yo concurría, ansioso de concluir pronto mi ramo de escritura, pedí pasar a otro establecimiento, creyendo que de este modo aprendería con más perfección y con menos lentitud. Me presenté a don José Domingo González, así se llamaba mi nuevo preceptor, quien desde luego me preguntó en qué regla o escala estaba yo escribiendo. Le contesté que en la 4ª. Bien, me dijo, haz tu plana que me presentarás a la hora que los demás presenten las suyas. Llegada la hora de costumbre, presenté la plana que había yo formado conforme a la muestra que se me dio. Pero no salió perfecta, porque estaba yo aprendiendo y no era el profesor.
El maestro se molestó y en vez de manifestarme los defectos que mi plana tenía y enseñarme el modo de enmendarlas, solo me dijo que no servía y me mandó castigar. Esta injusticia me ofendió profundamente, no menos que la desigualdad con que se daba la enseñanza en aquel establecimiento que se llamaba la Escuela Real. Pues mientras el maestro en un cuarto separado enseñaba con esmero y a un número determinado de niños que se llamaban docentes, yo y los demás jóvenes, pobres como yo, estábamos relegados a otro departamento bajo la dirección de un hombre que se titulaba ayudante y que era tan poco a propósito para enseñar y de un carácter tan duro como el maestro. Disgustado de este pésimo método de enseñanza y no habiendo en la ciudad otro establecimiento a que ocurrir, me resolví a separarme definitivamente de la escuela y a practicar por mí mismo lo poco que había aprendido para poder expresar mis ideas por medio de la escritura, aunque fuese de mala forma, como lo es la que uso hasta hoy. Entretanto, veía yo entrar y salir diariamente en el colegio seminario que había en la ciudad a muchos jóvenes que iban a estudiar para abrazar la carrera eclesiástica, lo que me hizo recordar los consejos de mi tío que deseaba que yo fuera eclesiástico de profesión. Además, era una opinión generalmente recibida entonces, no solo en el vulgo, sino en las clases altas de la sociedad, de que los clérigos y aún los que solo eran estudiantes, sin ser eclesiásticos, sabían mucho y de hecho observaba yo que eran respetados y considerados por el saber que se les atribuía. Esta circunstancia, más que el propósito de ser clérigo, para los que sentía una instintiva repugnancia, me decidió a suplicarle a mi padrino, así llamaré en adelante a don Antonio Salanueva, porque me llevó a confirmar a los pocos días de haberme recibido en su casa, para que me permitiera ir a estudiar al seminario, ofreciéndole que haría todo esfuerzo para hacer compatible el cumplimiento de mis obligaciones en su servicio con mi dedicación al estudio a que me iba a consagrar. Como aquel buen hombre era, según dije antes, amigo de la educación de la juventud, no solo recibió con agrado mi pensamiento, sino que me estimuló a llevarlo a efecto diciéndome que teniendo yo la ventaja de poseer el idioma zapoteco, mi lengua natal, podía, conforme a las leyes eclesiásticas de América, ordenarme a título de él sin necesidad de tener algún patrimonio que exigía a otros para subsistir mientras obtenía algún beneficio. Allanado de este modo mi camino, entré a estudiar gramática latina al seminario en calidad de capense el día 18 de octubre de 1821. Por supuesto, sin saber gramática castellana ni las demás materias de educación primaria. Desgraciadamente, no solo en mí se notaba ese defecto, sino en los demás estudiantes, generalmente por el atraso en el que se hallaba la instrucción pública en aquellos tiempos. Comencé pues mis estudios bajo la dirección de profesores que, siendo todos eclesiásticos, la educación literaria que me daban debía ser puramente eclesiástica. En agosto de 1823 concluí mi estudio de gramática latina habiendo sufrido los 2 exámenes de estatuto con las calificaciones de excelente. En ese año no se abrió curso de artes y tuve que esperar hasta el año siguiente para comenzar a estudiar filosofía por la obra del padre Jaquier. Pero antes tuve que vencer una dificultad grave que se me presentó y fue la siguiente. Luego que concluí mi estudio de gramática latina, mi padrino manifestó grande interés porque pasase yo a estudiar teología moral, para que al año siguiente comenzara a recibir las órdenes sagradas. Esta indicación me fue muy penosa, tanto por la repugnancia que tenía a la carrera eclesiástica, como por la mala idea que se tenía de los sacerdotes, que solo estudiaban gramática latina y teología moral, y a quienes por este motivo se ridiculizaba llamándolos padres de misa y olla o lárgagos. Se les daba el primer apodo porque, por su ignorancia, solo decían misa para ganar la subsistencia, y no les era permitido predicar ni ejercer otras funciones que requerían instrucción y capacidad. Y se les llamaba lárgagos porque solo estudiaban teología moral por el padre Lárraga,
Del modo que pude, manifesté a mi padrino con franqueza este inconveniente, agregándole que no teniendo yo todavía la edad suficiente para recibir el presbiterado, nada perdía con estudiar el curso de artes. Tuve la fortuna de que le convencieran mis razones y me dejó seguir mi carrera, como yo deseaba. En el año de 1827 concluí el curso de artes, habiendo sostenido en público 2 actos que se me señalaron y sufrido los exámenes de reglamento, con las calificaciones de excelente, nemine discrepante, y con algunas notas honrosas que me hicieron mis sinodales. En este mismo año se abrió el curso de teología y pasé a estudiar este ramo, como parte esencial de la carrera o profesión a que mi padrino quería destinarme. ¿Y acaso fue esta la razón que tuvo para no instarme ya a que me ordenara prontamente? Hola, soy la maestra Diana Sámano y a continuación te voy a leer un pequeño fragmento del libro Apuntes para mis hijos, que está en la página 14. El debate fue sostenido con calor y obstinación, no solo en el Congreso, sino en el público y en la prensa naciente de las provincias, y al final quedaron victoriosos los republicanos federalistas en cuanto a la forma de gobierno, pues se desechó la central y se adoptó la de la República Representativa Popular Federal. Pero en el fondo de la cuestión ganaron los centralistas, porque en la nueva carta se incrustaron la intolerancia religiosa, los fueros de las clases privilegiadas, las instituciones de comandancias generales y otras contra principios que nulificaban la libertad y la federación que se quería establecer. Fue la Constitución de 1827 una transformación entre el progreso y el retroceso, que lejos de ser la base de una paz estable y de una verdadera libertad para la nación, fue el semillero fecundo y constante de las convulsiones incesantes que ha sufrido la República y que sufrirá todavía mientras que la sociedad no recobre su nivel, haciéndose efectiva la igualdad de derechos y obligaciones entre todos los ciudadanos y entre todos los hombres que piensen en el territorio nacional, sin privilegios, sin fueros, sin monopolios y sin odiseas y sin odiosas distinciones, mientras que no desaparezcan los tratados que existen entre México y las potencias extranjeras, tratados que son inútiles una vez que la suprema ley de la República sea el respeto inviolable y sagrado de los derechos de los hombres y de los pueblos, sean quienes fuesen, con tal de que representen los derechos de México, a sus autoridades y a sus leyes, mientras finalmente que en la República no haya más que una sola y única autoridad, la autoridad civil, del modo que lo determine la voluntad nacional, sin religión de Estado y desapareciendo a los poderes militares y eclesiásticos como entidades políticas que la fuerza, la ambición y el abuso han puesto enfrente del poder supremo de la sociedad, usurpando sus fueros y prerrogativas y subalternando a sus caprichos. El Partido Republicano adoptó después la denominación del Partido Yorquino, y desde entonces comenzó una lucha encarnizada y constante entre el Partido Escocés, que defendía el pasado con todos sus abusos, y el Partido Yorquino, que quería la libertad y el progreso. Pero desgraciadamente el segundo luchaba casi siempre con desventaja, porque no habiéndose generalizado la Ilustración en aquellos días, sus corifeos, en muy pocas y honrosas excepciones, carecían de fe en el triunfo de los principios que proclamaban, porque comprendían mal la libertad y el progreso, y abandonaban con facilidad sus filas pasándose al bando contrario, en lo que desconcertaban los trabajos de sus antiguos correligionarios, les causaban su derrota y retardaban el triunfo de la libertad del progreso. Esto pasaba en lo general a la República en el año de 1827. Actividad pública en Oaxaca.
En 1829 se anunció una próxima invasión de los españoles por el istmo de Tehuantepec y todos los estudiantes del instituto ocurrimos a alistarnos en la milicia cívica, habiéndoseme nombrado teniente de una de las compañías que se organizaron para defender la independencia nacional. En 1830 me encargué en clase de sustituto de la cátedra de física con una dotación de 30 pesos, con los que tuve que auxiliarme en mis gastos. En 1831 concluí mi curso de jurisprudencia y pasé a la práctica al bufet del licenciado don Tiburcio Cañas. En el mismo año fui nombrado regidor del ayuntamiento de la capital por elección popular y presidí el acto de física que mi discípulo don Francisco Rincón dedicó al cuerpo académico del Colegio Seminario. En el año de 1832 se inició una revolución contra la administración del presidente de la República, don Anastasio Bustamante, que cayó a fines del mismo año con el partido escocés que lo sostenía. En principios de 1833 fui electo diputado al Congreso del Estado, con motivo de la ley de expulsión de españoles dada por el Congreso General. El obispo de Oaxaca, don Manuel Isidoro Pérez, no obstante de que estaba exceptuado de esta pena, rehusó continuar en su diócesis y se fue para España. Como no quedaba ya ningún obispo en la República, porque los pocos que había se habían marchado también al extranjero, no era fácil recibir las órdenes sagradas y solo podía conseguirse yendo a La Habana o a Nueva Orleans, para lo que era indispensable contar con recursos suficientes de que yo carecía. Esta circunstancia fue para mí sumamente favorable, porque mi padrino, conociendo mi imposibilidad para ordenarme sacerdote, me permitió que siguiera la carrera del foro. Desde entonces seguí ya subsistiendo con mis propios recursos. En el mismo año fui nombrado ayudante del comandante general don Isidro Reyes, que defendió la plaza contra las fuerzas del general Canalizo, pronunciado por el Plan de Religión y Fueros iniciado por el coronel don Ignacio Escalada en Morelia. Desde esa época el partido clérico-militar se lanzó descaradamente a sostener a mano armada y por medio de los motines sus fueros, sus abusos y todas sus pretensiones antisociales. Lo que dio pretexto a este motín de las clases privilegiadas fue el primer paso que el Partido Liberal dio entonces en el camino de la reforma, derogando las leyes injustas que imponían coacción civil para el cumplimiento de los votos monásticos y para el pago de los diezmos. En enero de 1834 me presenté a examen de jurisprudencia práctica ante la Corte de Justicia del Estado y fui aprobado, expidiéndoseme el título de abogado. A los pocos días la legislatura me nombró magistrado interino de la misma Corte de Justicia, cuyo encargo desempeñé poco tiempo. Aunque el pronunciamiento de Escalada, secundado por Arista, Durán y Canalizo, fue sofocado en el año anterior, sus promovedores siguieron trabajando y al fin lograron en este año destruir la administración de don Valentín Gómez Farías, a lo que contribuyeron muchos de los mismos partidarios de aquella administración, porque, comprendiendo mal los principios de libertad, como dije antes, marchaban sin brújula y eran conducidos fácilmente al rumbo que los empujaban, sus ambiciones, intereses o sus rencores. Cayó por consiguiente la administración pública de Oaxaca en que yo servía y fui confinado a la ciudad de Tehuacán sin otro motivo que el de haber servido con honradez y lealtad en los puestos que se me encomendaron. Esto es Apuntes para mis hijos de Benito Juárez, del Fondo de Cultura Económica Vientos del Pueblo. Buenos días, mi nombre es Joaquín Martínez Miramontes. Muchas gracias, Roberto de la Paz, por tu invitación a esta lectura. Iniciamos. Revocada la orden de mi confinamiento, volví a Oaxaca y me dediqué al ejercicio de mi profesión. Se hallaba todavía el clero en pleno goce de sus fueros y prerrogativas, y su alianza estrecha con el poder civil le daba una influencia casi omnipotente. El fuero que lo sustraía de la jurisdicción de los tribunales comunes le servía de escudo contra la ley y de salvoconducto para entregarse impunemente a todos los excesos y a todas las injusticias. Los aranceles de los derechos parroquiales eran letra muerta.
El pago de las subvenciones se regulaba según la voluntad codiciosa de los curas. Había, sin embargo, algunos eclesiásticos probos y honrados que se limitaban a cobrar lo justo y sin sacrificar a los fieles. Pero eran muy raros estos hombres verdaderamente evangélicos, cuyo ejemplo, lejos de retraer de sus abusos a los malos, era motivo para que los censurasen diciéndoles que mal enseñaban a los pueblos y que echaban a perder los curatos. Entre tanto, los ciudadanos gemían en la opresión y en la miseria, porque el fruto de su trabajo, su tiempo y su servicio personal, todo, estaba consagrado a satisfacer la insaciable codicia de sus llamados pastores. Si ocurrían a pedir justicia, muy raras veces se les oía y comúnmente recibían por única contestación el desprecio o la prisión. Yo he sido testigo y víctima de una de estas injusticias. Los vecinos del pueblo de Losicha ocurrieron a mí para que elevase sus quejas e hiciese valer sus derechos ante el tribunal eclesiástico contra su cura que les exigía las subvenciones y servicios personales sin sujetarse a los aranceles. Convencido de la injusticia que revelaban sus quejas, por la relación que de ellas me hicieron y por los documentos que me mostraron, me presenté al tribunal o provisorato, como se le llamaba. Sin duda, por mi carácter de diputado y porque entonces regía en el Estado una administración liberal, pues esto pasaba a principios del año de 1834, fue atendida mi solicitud y se dio orden al cura para que se presentara a contestar los cargos que se le hacían, previniéndosele que no volvería a la parroquia hasta que no terminase el juicio que contra él se promovía. Pero desgraciadamente, a los pocos meses cayó aquella administración, como he dicho antes, y el clero, que había trabajado por el cambio, volvió con más audacia y sin menos miramientos a la sociedad y a su propio decoro, a ejercer su funesta influencia en favor de sus intereses bastardos. El juez eclesiástico, sin que terminara el juicio que yo había promovido contra el cura de Losicha, sin respetar sus propias decisiones y sin audiencia de los quejosos, dispuso de plano que el acusado volviera a su curato. Luego que aquel llegó al pueblo de Losicha, mandó a prender a todos los que habían representado contra él, y de acuerdo con el prefecto y con el juez del partido los puso en la cárcel, con prohibición de que hablaran con nadie. Muchas gracias. Obtuvo órdenes de las autoridades de la capital para que fuesen aprehendidos y reducidos a prisión los vecinos del citado pueblo que fueron a la ciudad a verme, o a buscar otro abogado que los patrocinase. Me hallaba yo entonces a fines de 1834, sustituyendo la cátedra de Derecho Canónico en el instituto, y no pudiendo ver con indiferencia la injusticia que se cometía contra mis infelices clientes. Pedí permiso al director para ausentarme unos días y marché para el pueblo de Miahuatlán, donde se hallaban los presos, con el objeto de obtener su libertad. Luego que llegué a dicho pueblo, me presenté al juez don Manuel María Feraud, quien me recibió bien y me permitió hablar con los presos. Enseguida le supliqué me informase el estado que tenía la causa de los supuestos reos y del motivo de su prisión. Me contestó que nada podía decirme porque la causa era reservada. Le insté que me leyese el auto de bien preso, que no era reservado y que debía haberme proveído ya por haber transcurrido el término que la ley exigía para dictarse. Tampoco accedió a mi pedido, lo que me obligó ya a indicarle que presentaría un curso al día siguiente para que se sirviese darme su respuesta por escrito a fin de promover después lo que a la defensa de mis patrocinados conviniere en justicia. El día siguiente presenté mi curso como lo había ofrecido, pero ya el juez estaba enteramente cambiado. Me recibió con suma seriedad y me exigió el poder con que yo gestionaba por los reos. Y habiendo contestado que siendo abogado conocido y hablando en defensa de reos pobres no necesitaba yo de poder en forma, me previno que me abstuviese de hablar y que volviese a la tarde para rendir mi declaración preparatoria en la causa que me iba a abrir para juzgarme como vago. Como el cura estaba ya en el pueblo y el prefecto obraba por su influencia,
temí mayores tropelías y regresé a la ciudad con la resolución de acusar al juez ante la Corte de Justicia, como lo hice. Pero no se me atendió porque en aquel tribunal estaba también representado el clero. Quedaban pues cerradas las puertas de la justicia para aquellos que gemían en la prisión, sin haber cometido ningún delito, y por haberse quejado por las vejaciones de un cura. Implacable éste en sus venganzas, como lo son generalmente los secretarios de alguna religión, no se conformó con los tributos que obtuvo en los tribunales, sino que quiso perseguirme y humillarme de un modo directo, y para conseguirlo hizo firmar al juez Ferau un exhorto, que remitió al juez de la capital para que procediese a mi aprehensión y me remitiera con segura custodia al pueblo de Miahuatlán, expresando por única causa de este procedimiento que estaba yo en el pueblo de Loxicha, sublevando a los vecinos contra las autoridades. Y estaba yo en la ciudad distante, 50 leguas del pueblo de Loxicha, donde jamás había ido. Tal que obraba también de acuerdo con el cura, no obstante de que el exhorto no estaba requisitado conforme a las leyes, pasó a mi casa a la medianoche y me condujo a la cárcel sin darme más razón de la que tenía orden de mandarme preso a Miahuatlán. También se fue conducido a la prisión el licenciado don José Inés Sandoval, a quien los presos habían solicitado para que los defendiese. Era tan notoria la falsedad del delito que se me imputaba y tan clara la injusticia que se ejercía contra mí, que creí como cosa segura que el Tribunal Superior, a quien ocurrí quejándome de tan infame tropelía, me mandaría inmediatamente poner en libertad. Pero me equivoqué, pues hasta el cabo de 9 días se me excarceló bajo fianza y jamás se dio curso a mis quejas y acusaciones contra los jueces que me habían atropellado. Estos golpes que sufrí y que veía sufrir casi diariamente a todos los desvalidos, que se quejaban contra las arbitrariedades de las clases privilegiadas en consorcio con la autoridad civil, me mostraron de bulto que la sociedad jamás sería feliz con la existencia de aquellas y de su alianza con los poderes públicos, y me afirmaron en mi propósito de trabajar constantemente para destruir el poder funesto de las clases privilegiadas. Así lo hice en la parte que pude y así lo haría el Partido Liberal. Pero por desgracia de la humanidad, el remedio que entonces se procuraba aplicar no curaba el mal de raíz. Pues aunque repetidas veces se lograba derrocar la administración retrógrada, reemplazándola con otra liberal, el cambio era solo de personas y quedaban subsistentes en las leyes y en las constituciones los fueros eclesiástico y militar, la intolerancia religiosa, la religión de Estado y la posesión en que estaba el clero de cuantiosos bienes que abusaba fomentando los motines para cimentar su funesto poderío. Así fue que apenas se establecía una administración liberal cuando a los pocos meses era derrocada y perseguidos sus partidarios. Desde el año de 1839 hasta el de 1840 estuve dedicado exclusivamente al ejercicio de mi profesión. En el año de 1841 la Corte de Justicia me nombró juez de primera instancia del ramo civil y de la hacienda en la capital del estado. El 31 de julio de 1843 me casé con doña Margarita Maza, hija de don Antonio Maza y doña Petra Parada. En 1844 el gobernador del estado general don Antonio León me nombró secretario de despacho del gobierno y a la vez fui electo vocal suplente de la asamblea departamental. A los pocos meses se procedía a la renovación de los magistrados del Tribunal Superior del Estado, llamado entonces departamento, porque regía la forma central en la nación, y fui nombrado fiscal segundo del mismo. En Oaxaca fue secundado el movimiento contra Paredes por el general don Juan Bautista Díaz. Se nombró una junta legislativa y un poder ejecutivo compuesto por 3 personas que fueron nombradas por una junta de notables. La elección recayó en don Luis Fernández del Campo, don José Simeón Arteaga y en mí, y entramos desde luego a desempeñar este encargo, con que se nos honró. Dada cuenta el gobierno federal de este arreglo, resolvió que cesase la Junta Legislativa y que solo don José Simeón Arteaga quedara encargado del Poder Ejecutivo del Estado.
Yo debí volver a la fiscalía del tribunal, que era mi puesto legal. Pero el gobernador Arteaga lo disolvió para organizarlo con otras personas y en consecuencia procedió a su renovación nombrándome presidente o regente, como entonces se llamaba al que presidía el Tribunal de Justicia del Estado. La guerra contra los Estados Unidos. El gobierno general convocó a la nación para que eligiese a representantes con amplios poderes para reformar la Constitución de 1824, y yo fui uno de los nombrados por Oaxaca, habiendo marchado para la capital de la República a desempeñar mi nuevo encargo a principios de diciembre del mismo año de 1846. En esta vez estaba ya invadida la República por fuerzas de los Estados Unidos del Norte. El gobierno carecía de fondos suficientes para hacer la defensa y era preciso que el Congreso le facilitara los medios de adquirirlos. El diputado por Oaxaca, don Tiburcio Cañas, hizo iniciativa para que se facultara al gobierno para hipotecar parte de los bienes que administraba el clero, a fin de facilitarse recursos para la guerra. La proposición fue admitida y pasada a una comisión especial, a que yo pertenecí, con recomendación de que fuese despachada de preferencia. En 10 de enero de 1847 se presentó el dictamen respectivo, consultándose la adopción de la medida que se puso inmediatamente a discusión. El debate fue sumamente largo y acalorado, porque el partido moderado, que contaba en la Cámara con una grande mayoría, hizo una fuerte oposición al proyecto. A las 2 de la mañana del día 11 se aprobó sin embargo el dictamen en lo general, pero al discutirse en lo particular, la oposición estuvo presentando multitud de adiciones a cada uno de los artículos con la mira antipatriótica de que aun cuando saliese aprobado el decreto, tuviese tantas trabas que no diese el resultado que el Congreso se proponía. A las 10 de la mañana terminó la discusión con la aprobación de la ley, que por razones expresadas no salió con la amplitud que se deseaba. La guerra contra Estados Unidos. El gobierno general convocó a la nación para que eligiese sus representantes con amplios poderes para reformar la Constitución de 1824, y yo fui uno de los nombrados por Oaxaca, habiendo marchado para la capital de la República a desempeñar mi nuevo encargo a principios de diciembre del mismo año de 1846. En esta vez estaba ya invadida la República por las fuerzas de los Estados Unidos del Norte. El gobierno carecía de fondos suficientes para hacer la defensa y era preciso que el Congreso le facilitara los medios de adquirirlos. El diputado por Oaxaca, don Tiburcio Cañas, hizo iniciativa para que se facultara al gobierno para hipotecar parte de los bienes que administraba el clero, a fin de facilitarse recursos para la guerra. La proposición fue admitida y pasada a una comisión especial, a que yo pertenecí, con recomendación de que fuese despachada de preferencia. En 10 de enero de 1847 se presentó el dictamen respectivo, consultándose la adopción de la medida que se puso inmediatamente a discusión. El debate fue sumamente largo y acalorado, porque el partido moderado, que contaba en la Cámara con una grande mayoría, hizo fuerte oposición al proyecto. A las 2 de la mañana del día 11 se aprobó sin embargo el dictamen en lo general, pero al discutirse en lo particular, la oposición estuvo presentando multitud de adiciones a cada uno de sus artículos con la mira antipatriótica de que aun cuando saliese aprobado el decreto, tuviese tantas trabas que no diese resultado que el Congreso se proponía. A las 10 de la mañana terminó la discusión con la aprobación de la ley que por razones expresadas no salió con la amplitud que se deseaba. Desde entonces, el clero, los moderados y los conservadores redoblaron sus trabajos para destruir la ley y para quitar de la presidencia de la República a don Valentín Gómez Farías, a quien consideraban como jefe del Partido Liberal. En pocos días lograron realizar sus deseos sublevando una parte de la guarnición de la ciudad, en los momentos en que nuestras tropas se batían en defensa de la independencia nacional en la frontera del norte y en la plaza de Veracruz. Este motín, que se llamó de los Polcos, fue visto con indignación
por la mayoría de la República y considerando los sediciosos que no era posible el buen éxito de su plan por medio de las armas, recurrieron a la seducción y lograron atraerse al general Santa Anna, que se hallaba a la cabeza del ejército que fue a abatir al enemigo en la Angostura y a quien el Partido Liberal acababa de nombrar presidente de la República contra los votos del Partido Moderado y Conservador. Pero Santa Anna, inconsecuente como siempre, abandonó a los suyos y vino a México violentamente a dar el triunfo a los rebeldes. Los pronunciados fueron a recibir a su protector a la villa de Guadalupe, llevando sus pechos adornados con escapularios y reliquias de santos, como defensores de la religión y de Don Valentín Gómez Farías fue destituido de la vicepresidencia de la República y los diputados liberales fueron hostilizados, negándoseles la retribución que la ley les concedía para poder subsistir en la capital. Los diputados por Oaxaca no podíamos recibir ningún auxilio de nuestro estado, porque habiéndose secundado en él el pronunciamiento de los polcos, fueron destituidas las autoridades legítimas y sustituidas por las que pusieron los sublevados. Y como de hecho el Congreso ya no tenía sesiones por falta de número, resolví volver a mi casa para dedicarme al ejercicio de mi profesión. El día 25 de mayo de 1853 volví al pueblo de Ixtlán, a donde fui a promover una diligencia jurídica en ejercicio de mi profesión. El día 27 del mismo mes fui a la villa de Etla, distante 4 leguas de la ciudad, a producir una información de testigos a favor del pueblo de Tecocuilco. Y estando en esta operación, como a las 12 del día, llegó un piquete de tropa armada a aprenderme y a las 2 horas se me entregó mi pasaporte con la orden en que se me confinaba a la villa de Jalapa del estado de Veracruz. El día 28 salí escoltado por una fuerza de caballería con don Manuel Ruiz y don Francisco Rincón, que iban igualmente confinados a otros puntos fuera del estado. El día 4 de junio llegué a Tehuacán, en donde se retiró la escolta. Desde ahí dirigí una representación contra la orden injusta que en mi contra se dictó. El día 25 llegué a Jalapa, punto final de mi destino. En esta villa permanecí 75 días, pero el gobierno del general Santa Anna no me perdió de vista ni me dejó vivir en paz, pues a los pocos días de mi llegada allí recibí una orden para ir a Jonacatepec del Estado de México, dándose por motivo de esta variación el que yo había ido a Jalapa desobedeciendo la orden del gobierno que me destinaba al citado Jonacatepec. Solo era esto un pretexto para mortificarme, porque el pasaporte y orden que se me entregaron en Oaxaca decía terminantemente que Jalapa era el punto de mi confinamiento. Lo representé así y no tuve contestación alguna. Se hacía conmigo lo que el lobo de la fábula hacía con el cordero cuando le decía que le enturbiaba su agua. Ya me disponía a marchar para Jonacatepec, cuando recibí otra orden para ir al castillo de Perote. Aún no había salido de Jalapa para este último punto, cuando se me previno que fuera a Huamantla del estado de Puebla, para donde emprendí mi marcha el día 12 de septiembre, pero tuve necesidad de pasar a Puebla para conseguir algunos recursos con que poder subsistir en Huamantla, donde no me era fácil adquirirlos. Hola, daremos lectura al libro Apuntes para mis hijos, bajo el subtema Revolución de Ayutla y Presidencia de Juan Álvarez. Viví en esta ciudad hasta el 20 de junio de 1855, en que salí para Acapulco a prestar mis servicios en la campaña que los generales don Juan Álvarez y don Ignacio Comonfort dirigían contra el poder tiránico de don Antonio López de Santa Anna. Hice el viaje por la Habana y el Istmo de Panamá y llegué al puerto de Acapulco a fines del mes de julio. Lo que me determinó a tomar esta resolución fue la orden que dio Santa Anna de que los
desterrados no podrían volver a la República sin prestar previamente la protesta de sumisión y obediencia al poder tiránico que ejercía en el país. Luego, esta orden llegó a mi noticia. Hablé a varios de mis compañeros de destierro y dirigí a los que se hallaban fuera de la ciudad una carta que debía entrar en mis papeles en borrador, invitándoles para que volvieran a la patria, no mediante la condición humillante que se nos imponía, sino a tomar parte de la revolución que ya se operaba contra el tirano para establecer un gobierno que hiciera feliz a la nación por los medios de la justicia, la libertad y la igualdad. Obtuve el acuerdo de ellos, habiendo sido los principales don Guadalupe Montenegro, don José Dolores Cetina, don Manuel Cepeda Peraza, don Esteban Calderón, don Melchor Ocampo, don Ponciano Arriaga y don José María Mata. Todos se fueron para la frontera de Tamaulipas y yo marché para Acapulco. Me hallaba yo en este punto cuando en el mes de agosto llegó la noticia de que Santa Anna había abandonado el poder yéndose fuera de la República y que en la capital se había secundado el plan de Ayutla, encargándose de la presidencia el general don Martín Carrera. El entusiasmo que causó esta noticia no daba lugar a la reflexión. Se tenía a la vista el acta del pronunciamiento y no se cuidaba de examinar sus términos ni los antecedentes de sus autores para conocer sus tendencias, sus fines y las consecuencias de su plan. No se trataba más que de solemnizar el suceso, aprobarlo y reproducir por la prensa el plan proclamado, escribiéndose un artículo lo que le encomiase. El redactor del periódico que ahí se publicaba se encargó de este trabajo. Sin embargo, yo llamé la atención del señor don Diego Álvarez, manifestándole que si debía celebrarse la fuga de Santa Anna como un hecho que desconcertaba a los opresores, facilitándoles así el triunfo de la revolución. De ninguna manera debía aprobarse el plan proclamador en México ni reconocer al presidente que se había nombrado, porque el plan de Ayutla no autorizaba a la junta que se formó en la capital para nombrar presidentes de la República, y porque siendo los autores del movimiento los mismos generales y personas que pocas horas antes servían a Santa Anna, persiguiendo a los sostenedores del plan de Ayutla, era claro que viéndose perdidos por la fuga de su jefe, se habían resuelto a entrar en la revolución para falsearla, salvar sus empleos y conseguir la impunidad de sus crímenes, aprovechándose así de los sacrificios de los patriotas que se habían lanzado a la lucha para liberar a su patria de la tiranía clérico-militar, que encabezaba don Antonio López de Santa Anna. El señor don Diego Álvarez estuvo enteramente de acuerdo con mi opinión y con su anuencia pasé a la imprenta en la madrugada del día siguiente a revisar el artículo que ya se estaba imprimiendo y en que se encomiaba como legítimo el plan de la capital. Buenas tardes. A propósito del 21 de marzo, fecha muy importante para nuestro país, puesto que se conmemora el natalicio de Benito Juárez, me permito compartir un fragmento de una lectura correspondiente al libro Apuntes para mis hijos de la colección Vientos del Pueblo, editado por el Fondo de Cultura Económica. La lectura dice así: como el pensamiento de la revolución era constituir al país sobre las bases sólidas de la libertad e igualdad y restablecer la independencia del poder civil, se juzgó indispensable excluir al clero de la representación nacional, porque una dolorosa experiencia había demostrado que los clérigos, por ignorancia o por malicia, se creían en los congresos representantes solos de su clase y contrariaban toda medida que tendiese a corregir sus abusos y a favorecer los derechos del común de los mexicanos. En aquellas circunstancias, era preciso privar al clero del voto pasivo, adoptándose este contraprincipio en bien de la sociedad, a condición de que una vez que se diese la Constitución y quedase sancionada la reforma, los clérigos quedasen expeditos al igual que los demás mexicanos para disfrutar del voto pasivo en las elecciones populares. El general Comonfort no participaba de esta opinión porque temía mucho a las clases privilegiadas y retrógradas. Manifestó sumo disgusto porque en el consejo formado en Iguala no se hubiera nombrado algún eclesiástico, aventurándose alguna vez a decir
que sería conveniente que el consejo se compusiese en su mitad de eclesiásticos y de las demás clases la otra mitad. Quería también que continuaran colocados en el ejército los generales, jefes y oficiales que hasta última hora habían servido a la tiranía que acababa de caer. De aquí resultaba grande entorpecimiento en el despacho del gabinete en momentos que era preciso obrar con actividad y energía para reorganizar la administración pública, porque no había acuerdo sobre el programa que debía seguirse. Esto disgustó al señor Ocampo, que se resolvió a presentar su dimisión, que le fue admitida. El señor Prieto y yo manifestamos también nuestra determinación de separarnos, pero a instancias del señor presidente y por la consideración de que en aquellos momentos era muy difícil la formación del nuevo gabinete, nos resolvimos a continuar. Lo que más me decidió a seguir en el ministerio fue la esperanza que tenía de poder aprovechar una oportunidad para iniciar alguna de las tantas reformas que necesitaba la sociedad para mejorar su condición, utilizando así los sacrificios que habían hecho los pueblos para destruir la tiranía que los oprimía. Como el pensamiento de la revolución era constituir al país sobre las bases sólidas de libertad e igualdad y restablecer la independencia del poder civil, se juzgó indispensable excluir al clero de la representación nacional, porque una dolorosa experiencia había demostrado que los clérigos, por ignorancia o por malicia, se creían en los congresos representantes solos de su clase y contrariaban toda medida que tendiese a corregir sus abusos y a favorecer los derechos del común de los mexicanos. En aquellas circunstancias era preciso privar al clero del voto pasivo, adoptándose este contraprincipio en bien de la sociedad, a condición de que una vez que se diese la Constitución y quedase sancionada la reforma, los clérigos quedasen expeditos al igual de los demás ciudadanos para disfrutar del voto pasivo en las elecciones populares. El general Comonfort no participaba de esta opinión porque temía mucho a las clases privilegiadas y retrógradas. Manifestó sumo disgusto porque en el consejo formado en Iguala no se hubiera nombrado algún eclesiástico, aventurándose alguna vez a decir que sería conveniente que el consejo se compusiese en su mitad de eclesiástico y de las demás clases la otra mitad. Quería también que continuaran colocados en el ejército los generales, jefes y oficiales que hasta última hora habían servido a la tiranía que acababa de caer. De aquí resultaba grande entorpecimiento en el despacho del gabinete en momentos que era preciso obrar con actividad y energía para reorganizar la administración pública, porque no había acuerdo sobre el programa que debía seguirse. Esto disgustó al señor Ocampo, que se resolvió a presentar su dimisión, que le fue admitida. El señor Prieto y yo manifestamos también nuestra determinación de separarnos, pero a instancia del señor presidente y por la consideración de que en aquellos momentos era muy difícil la formación de un nuevo gabinete, nos resolvimos a continuar. Lo que más me decidió a seguir en el ministerio fue la esperanza que tenía de poder aprovechar una oportunidad para iniciar alguna de tantas reformas que necesitaba la sociedad para mejorar su condición, utilizando así los sacrificios que había hecho los pueblos para destruir la tiranía que los oprimía. Sin embargo, los privilegiados redoblaron sus trabajos para separar del mando al general Álvarez, con la esperanza de que don Ignacio Comonfort los ampararía en sus pretensiones. Lograron traerse a don Manuel Doblado, que se pronunció en Guanajuato por el antiguo plan de religión y fueros. Los moderados, en vez de unirse al gobierno para destruir al nuevo cabecilla de los retrógrados, le hicieron entender al señor Álvarez que él era la causa de aquel motín, porque la opinión pública lo rechazaba como gobernante. Y como el ministro de la Guerra, que debería de haber sido su principal apoyo, le hablaba también en ese sentido, tomó la patriótica resolución de entregar el mando al citado don Ignacio Comonfort,
en clase de sustituto, no obstante de que contaba aún con una fuerte división con que sostenerse en el poder. Pero el señor Álvarez era patriota sincero y desinteresado, y no quiso que por su causa se encendiese otra vez la guerra civil en su patria. Luego que terminó la administración del señor Álvarez, con la separación de este jefe y con la renuncia de los que éramos sus ministros, el nuevo presidente organizó su gabinete, nombrando para sus ministros, como era natural, a personas del círculo moderado, en honor de la verdad y de la justicia. Debe decirse que en este círculo había no pocos hombres que solo por sus simpatías al general Comonfort, o porque creían de buena fe que este jefe era capaz de hacer el bien a su país, estaban unidos a él y eran calificados como moderados, pero en realidad eran partidarios decididos de la revolución progresista, de lo que han dado pruebas irrefragables después, defendiendo con inteligencia y valor los principios más avanzados del progreso y de la libertad. Así como también había muchos que aparecían en el Partido Liberal como los más acérrimos defensores de los principios de la revolución, pero que después han cometido las más vergonzosas defecciones, pasándose a las filas de los retrógrados y de los traidores a la patria. Es que unos y otros estaban mal definidos y se habían equivocado en la elección de sus puestos. En aquellos días recibí una comunicación de las autoridades de Oaxaca en que se me participaba el nombramiento que don Martín Carrera había hecho en mí de gobernador de aquel estado y se me invitaba para que marchara a recibirme del mando. Mas como el general Correa carecía de misión legítima para hacer este nombramiento, contesté que no podía aceptarlo mientras no fuese hecho por autoridad competente. Se trasladó el gobierno unos días a la ciudad de Tlalpan y después a la capital, donde quedó instalado definitivamente. El señor Álvarez fue bien recibido por el pueblo y por las personas notables que estaban filiadas en el Partido Progresista, pero las clases privilegiadas, los conservadores y el círculo de los moderados que los odiaban porque no pertenecía a la clase alta de la sociedad como ellos decían, y porque rígido republicano y hombre honrado no transigía con sus vicios y con sus abusos, comenzaron desde luego a hacer una guerra sistemática y obstinada, criticándole hasta sus costumbres privadas y sencillas en anécdotas ridículas e indecentes para desconceptuarlo. El hecho que voy a referir dará a conocer la clase de intriga que se puso en juego en aquellos días para desprestigiar al señor Álvarez. Una compañía dramática le dedicó una función en el Teatro Nacional. Sus enemigos recurrieron al arbitrio pueril y peregrino de coligarse para no recurrir a la función y aún comprometieron a algunas familias de las llamadas decentes para que no asistieran. Como los moderados querían apoderarse de la situación y no tenían otro hombre más a propósito por su habilidad de carácter para satisfacer sus pretensiones que el general Comonfort, se rodearon de él alegando su amor propio y su ambición, con hacerle entender que era el único digno de ejercer el mando supremo por los méritos que había contraído en la revolución y porque era bien recibido por las clases altas de la sociedad. Aquel hombre poco cauto cayó en la red, entrando hasta en las pequeñas intrigas que se fraguaron contra su protector, el general Álvarez, a quien no quiso acompañar en la función del teatro referida. He creído conveniente entrar en estos pormenores porque sirven para explicar la corta duración del señor Álvarez en la presidencia y la manera casi intempestiva de su abdicación. Era costumbre autorizada por la ley de aquel estado, lo mismo que en los demás de la República, que cuando tomaba posesión el gobernador, éste concurría con todas las demás autoridades al Didaun, que se cantaba en la catedral, a cuya puerta principal salían a recibirlo los canónigos. Pero en esta vez, el clero había una guerra abierta a la autoridad civil, y muy especialmente a mí, por la Ley de Administración de Justicia que expedí el 23 de noviembre de 1855, y consideraba a todos los gobernantes como herejes y excomulgados. Los canónigos de Oaxaca aprovecharon el incidente de mi posesión para promover un escándalo. Proyectaron cerrar la puerta de la iglesia para no recibirme, con la siniestra mira de comprometerme a usar la fuerza, mandando abrir las puertas con la policía armada
y a aprender a los canónigos, para que mi administración se inaugurase con un acto de violencia o con un motín, si el pueblo a quien debía presentarse los aprendidos como mártires tomaban parte en su defensa. Los avisos repetidos que tuve de esta trama que se urdía y el hecho de que la Iglesia declaraba cerrada contra lo acostumbrado en el caso semejante, siendo ya la hora de la asistencia, me confirmaron la verdad de lo que pasaba, aunque contaba yo con fuerza suficiente para hacerme respetar, procediendo contra los sediciosos y la ley aún vigente sobre ceremonial de posesión y los gobernantes que autorizaba para... Ay, no puedes. Este suceso fue para mí muy plausible para reformar la mala costumbre que había que los gobernantes asistiesen hasta las procesiones y aún en las profesiones de monjas, perdiendo el tiempo que debían emplear en trabajos útiles a la sociedad. Además, consideré que no debiendo ejercer ninguna función eclesiástica ni gobernar a nombre de la Iglesia, sino del pueblo que me había elegido, mi autoridad quedaba íntegra y perfecta, con solo la protesta que hice ante los representantes del Estado de cumplir fielmente mi deber. De este modo evité el escándalo que se proyectó y desde entonces cesó en Oaxaca la mala costumbre de que las autoridades civiles asistiesen a las funciones eclesiásticas. A propósito de malas costumbres, había otras que solo servían para satisfacer la vanidad y la ostentación de los gobernantes, como la de tener guardias de fuerza armada en sus casas y la de llevar en las funciones públicas sombreros de una forma especial. Desde que tuve el carácter de gobernador, abolí esta costumbre usando de sombrero y traje del común de los ciudadanos y viviendo en mi casa sin guardia de soldados y sin aparato de ninguna especie, porque tengo la persuasión de que la respetabilidad del gobernante le viene de la ley y de su recto proceder y no de trajes ni aparatos militares propios solo para los reyes de teatro. Tengo el gusto de que los gobernantes de Oaxaca han seguido mi ejemplo. Benito Juárez, leer es el camino.